Bien, amigos, ya estamos en nuestra sección Café Piteado. Están conmigo esta vez Carlos Rodríguez, periodista, y José Luis Vargas, sociólogo. Y para hablar del tema ineludible, ¿no?, de estas semanas, de estos días, de las agresiones contra la mujer y los casos cada vez más escandalosos de la violencia y tal. Pero más allá de lo que ya hemos hablado, visto, los diagnósticos, las estadísticas, ¿qué vamos a hacer como sociedad? O sea, es una lacra, ¿no?, que nos impide avanzar toda esa violencia. Aunque hay quienes dicen que es provocada también, ¿no? He visto más defensores de la congresista García. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer como sociedad? No que olvidar que el cardenal Cipriani dijo que las mujeres se exhibían como en un escaparate, ¿no? Entonces, de alguna manera él entendía. Él siempre tan compadecido de los árboles caídos, decía pues de que ahí estaba, esa era una de las explicaciones. Pero bueno, si vamos al fondo del asunto, habría que decir que es un tema pues de educación, ¿no? Pero educación pues para cambiar el modelo educativo, si es que decidimos cambiarlo alguna vez, nos tomaría por lo menos un par de generaciones. Pues, mira, ¿no? por ejemplo, tú tienes una hija, ¿no? O sea, obviamente no querrás que viva en esta violencia. Yo tengo una hija, veo que las cosas no están cambiando. Tú no tienes hijas, pero no algo tendrás que decir, o vas a tenerla. No, estaba pensando en eso, justamente cómo empezar a educar. Pero el problema no solamente creo que pasa por una reforma curricular, ¿no? No sé si seguiremos en el campo del diagnóstico, pero como acabas de señalar, Mabel, lo que a mí me llama la atención es cómo es que hoy por hoy el tema de la violencia contra la mujer se ha convertido en la nueva expresión de un problema añejo, casi histórico, que es justamente el de cómo es que nuestra sociedad se ha ido moldeando a partir de la violencia, ¿no? Y hay toda una teoría al respecto, cómo es que las relaciones entre los peruanos y fundamentalmente la relación con el Estado está atravesada por la violencia. Es verdad, ¿no? sí. Entonces, históricamente hemos tenido varios tipos de violencia. Creo que una de las más crueles ha sido la que tuvimos en los 80 hasta los 2000 con la guerra senderista, ¿no? Hay otro tipo de violencia que también atraviesa toda la historia de la sociedad peruana, que es la del racismo, ¿no? Pero ahora la violencia contra las poblaciones indígenas. Exacto. Y originarias, ¿no es cierto? Y ahora esa nueva expresión de violencia es contra la mujer, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado que también me llama la atención es que como más que la educación, etcétera, lo que ha generado como gran solución es pena de muerte, ¿no? Es decir, más violencia. Es impresionante eso, y cómo es que hoy parece una cortina de humo, más bien, ¿no? Pero sí. igual vemos cómo está envuelto pues el Congreso y todo. Claro, a favor, o sea, no distinguimos la violencia de la violencia. Exacto, hasta el mismo ministro de Justicia sale a decir que yo sí estoy de acuerdo con la... Bueno, Oye, ¿no? Bueno, entonces, yo debo decir también que yo también estoy de acuerdo con la pena de muerte, ¿no? Pero de la manera como ha sido planteada esta vez por el ministro de Justicia, no pasa de ser pues una cortina de humo, como usted dice, un distractivo. Jurídica. Y sobre todo que aparecen pues las personas que dicen no, que sí, que no puede ser. Esto de la pena de muerte es algo muy serio y no se puede hacer de un día para otro. Esto nos tomaría por lo menos este gobierno y la mitad del próximo. Y denunciar el Porque pacto hay que denunciar el pacto de San José, modificar la Constitución. Entonces, si nos ponemos a discutir en este instante si es conveniente o no es conveniente, bueno, lo único que a mí me tocaría decir que yo sí estoy de acuerdo con la pena de muerte y me animaría a decir un par de cosas del por qué, y cada uno de ustedes podría hacer lo propio. Pero
no es pues como la gente se imagina que detienen a un violador o un agresor y dicen que lo maten y que pongan la pena de muerte y que se la apliquen en ese instante. No es así, no va a pues. ser así. Es un proceso de 4 o 5 años. Por eso. Que convendría hacerlo de manera... Por eso, veamos por eso las cosas más con cierta objetividad. Lo de la pena de muerte es una demagogia jurídica. Lo de las reformas educativas, como tú dices, pues es otro sueño. Veamos, otra generación. Sí, seamos más prácticos. Revisemos, por ejemplo, estos casos de mujeres que han sido maltratadas, incluso muertas, ¿no? Lo primero que tenemos que resaltar es que no es primera vez que fueron violentadas por la pareja, no, sino que fueron sistemáticamente. Todas tienen un historial. Exacto, hay un historial. ¿Qué significa eso? ¿Que la mujer hace el juego de alguna forma? No, lo que significa es que esa mujer tiene la valentía de hacer una denuncia ante la comisaría o instancia y no está pasando nada. No pasa nada. ¿No? O en todo caso, el policía recoge la denuncia, ¿no? Y luego se la traslada a la otra instancia judicial y ahí se pierde. O sea, el sistema. Entonces si queremos realmente, yo creo que una medida rápida en la que sí podría actuar hoy el Congreso es justamente mejorar los sistemas de protección a la mujer agredida. Que sean eficaces, articular las relaciones entre la policía y el juzgado correspondiente para que efectivamente esa mujer no esté abandonada, para que a las finales termine. La primera, claro, sí le pegó, le pateó, y la segunda ya la mató. Se hubiese evitado si es que nuestro sistema realmente protege. Porque esa pero mujer no tenemos eso. Agredida, luego de poner la denuncia en la comisaría, vuelve a la casa. Claro. Y como el sujeto se entera, le da una peor, pues el doble de la que... Y le tiene que pedir probablemente el dinero para los hijos. Oye, y eso lo podría hacer este Congreso. Esto lo podría hacer con este Congreso. Este Congreso que vamos a esperar. Otro tema, hablando del Congreso. ¿Qué opinan ustedes dos del hashtag Perú País de Violadores? No, pues igual marketing, igual pues es la persona que me parece que fue una congresista de izquierda o dos, sí, ¿no? Sí. Querían impactar y lo lograron, pero eso pues es una tontería, porque yo digo, somos un país de violadores, pues también somos un país de corruptos, un país de tramposos, porque aquí no, de coimeros, oye, de invasores de terrenos también. No, pero también sobre este tema y los que están alrededor de él, oye, yo creo que es tiempo que nuestra flamante ministra de la Mujer y además paisana nuestra diga, no salió a decir absolutamente nada sobre el tema. Es que no sabe, ¿no? Pues el tema está conociendo. ¿Cuánto tiempo tiene la ministra? Entonces, ¿qué pasa? Hay una política, Julio. Recordemos que hay una política pública contra la violencia a la mujer, que ya ha cumplido 10 años. 10 que años. Es totalmente ineficaz. Por eso hay que empezar a sentarse para saber, oye, cuánto funcionó. Exacto, por ejemplo, ¿para qué sirve el Ministerio de la Mujer? Exacto, ¿para qué sirve? O sea, recién nos estamos enterando de todas estas estadísticas. Entonces, cuando ¿y qué papel ha jugado el Ministerio de la Mujer? Bueno, lo que yo le he visto a la Ministra de la Mujer es dándole la condecoración al Señor de los Milagros y no sé qué más. Pero de este tema, oye, ha salido a decir sí, pero no hay nada. Entonces, tan está conociendo la ministra Choquehuanca su ministerio, cuál va a ser su labor los meses que le queden, es que la señora esta que fue violada el día del censo, la censadora, la encuestadora, ha relatado que fue a verla y no sabía qué decirle, le preguntaba así, ¿cómo ha sido? Fue la conversación más boba que la señorita ha tenido. Se me ha contado en un programa que se dio esta semana. La conversación más boba ha sido con la ministra de la Mujer porque no sabe. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar.